Vivimos tiempos de cambios y grandes urgencias sociales. Hoy nos jugamos sobre el futuro sostenible de Chile y hay diálogos que no pueden esperar. Irreversibles. Así son algunos de los efectos del cambio climático en el mundo, según el último informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Una palabra que encendió las alertas, sobre todo en minutos en que ya es innegable que el calentamiento global llegó para quedarse. Y a todos, con mayor o menor intensidad, estamos sufriendo sus consecuencias. El informe es además categórico. Somos los seres humanos los que hemos calentado la atmósfera, el océano y la tierra, y lo que está generando cambios generalizados y rápidos en el planeta. Esto ya no es en el futuro. El mundo vive hoy amenazado por olas de calor, sequías eternas, lluvias torrenciales y aumento en el nivel del mar. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. Todos somos responsables y es hora de pasar a la acción. Esto es Conversaciones Impostergables. Para profundizar en este tema, conversaremos con la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y coordinadora del Comité Científico de Cambio Climático, Maysa Rojas. Tendremos además un panel con el director de Greenpeace, Matías Azún, y la gerente general de Acción Empresas, Marcela Bravo. Y entrevistaremos a la fundadora de la Fundación Basura, Macarena Guajardo. Hola Maysa, muchas gracias por acompañarnos en Conversaciones Impostergables. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Maysa, el último informe del IPCC nos remeció a todos. ¿Qué es lo que a tu juicio resulta más preocupante de este informe? Muchas cosas, es difícil resaltar un solo aspecto del informe. Yo diría que hay como tres cosas con respecto al presente y el contexto en que está ocurriendo esto. Uno es que el informe nos dice que el cambio climático ya está ocurriendo en todas las regiones del mundo. No solamente en todas las regiones inhabitadas del mundo, que nos interesan un poco más, ¿verdad? Porque es donde vivimos los humanos, sino en todas las regiones del mundo. Nos dice que todo el calentamiento que hemos observado en los últimos 170 años es producto de la acción humana. Nada de lo que hemos observado de ese calentamiento lo podemos explicar sin acción humana. Acción humana, dícese, quema de combustibles fósiles y otras cosas. Y no solamente eso, porque ese es un indicador muy grueso, ¿verdad? La temperatura global del planeta es un indicador que, claro, es importante, es como cuando uno se toma la temperatura cuando uno está enfermo, pero la verdad es que nadie siente la temperatura global del planeta, sino que muchos de los eventos extremos que estamos también observando, muchos de ellos también ya se pueden atribuir a acción humana. O sea, no se pueden explicar si no fuera por la acción humana. Del hombre. Hay otro tema que también tiene que ver con la irreversibilidad, que también es otra de las cosas bien impactantes, y en el caso de Chile, porque se habla de que, por ejemplo, el aumento en el nivel del mar es irreversible. En el caso de Chile es preocupante, pensando que tenemos tanta costa. ¿Cuál ven ustedes que puede ser o cuán expuestos estamos como país considerando eso? Sí, pues efectivamente, a ver, un poco sobre irreversibilidad. Yo creo que esa parte del informe es lo que puede producir como más pesadumbre, porque en el fondo estamos diciendo de que a la escala de nuestra vida, esto que ya estamos viviendo nos va a seguir acompañando por todo este siglo y más, en particular el aumento del nivel del mar. La exposición de Chile efectivamente está asociada evidentemente a todas las amenazas asociadas con el aumento del nivel del mar, pero yo diría que más que eso, nuestra mayor vulnerabilidad es la falta de las precipitaciones, ¿verdad? Esta sequía, mega sequía que ya lleva más de 10 años, 12 años casi. Esa es la mayor vulnerabilidad de Chile. Para superar ese tema, en el fondo, para enfrentarlo ya como tú lo estás planteando, hay un síntoma acá que tiene que ver, que es el calentamiento global, que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. ¿Qué medidas podemos tomar concretas para cambiar esa realidad?
Y pensando también que estamos hoy día en campañas presidenciales, vienen muchas también promesas de campaña y los candidatos también están abordando este tema del cambio climático, ¿cuáles podrían ser las medidas concretas que podría abordar un próximo gobierno, por ejemplo, para hacer frente a este tema? Ya, muy importante. Sí. A ver, a nivel global, nosotros sabemos hace un par de años ya lo que hay que hacer. Hay que eliminar el uso de combustibles fósiles de nuestra matriz energética. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y eso qué significa? Es que vamos a tener que transformar de manera radical de dónde obtenemos energía. Y la buena noticia es que en Chile esa transformación ya comenzó hace un par de años, estamos bien alineados y bien avanzados y vamos a seguir, que es usar en el fondo, en vez de producir energía quemando petróleo, gas o diésel o metano, lo vamos a producir con sol, viento, olas, geotermia, hidrógeno verde, etc. Y que ahí Chile lleva la delantera también. Sí, por suerte. Y gracias a eso, gracias a que eso empezó a ocurrir por una serie de factores que se conjugaron, Chile pudo el 2019 tomar el compromiso de la carbono neutralidad. Entonces, al 2050, el compromiso de que Chile al año 2050 va a ser carbono neutral, es decir, vamos a reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hasta tal punto que estas se balanceen con lo que nos ayudan a absorber nuestros bosques. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los próximos gobiernos? Tienen que empezar a implementar ese compromiso. Y para eso yo diría que lo más urgente es que se apruebe la ley marco de cambio climático que está actualmente en discusión en el Congreso. ¿Qué cosas específicas plantea esa ley que podrían cambiar el panorama? Sí, a ver, lo que pasa es que todos estos compromisos y lo que significa implementar estos compromisos, en estos momentos está hecho en el fondo a base de la buena voluntad de los ministros y las ministras, pero es política pública que podría cambiar con el cambio de gobierno. Lo que hace la ley es hacer esos compromisos vinculantes, identifica responsables y le da también atribuciones a los distintos ministerios. Así que, y básicamente lo que hace es una cosa que es bien transformadora y es que ayuda como a coordinar, porque como el cambio climático es tan transversal, sí. Esto no es tarea del Ministerio de Medio Ambiente, sino que aquí, o sea, no hay nadie que no se va a ver afectado, que no tiene una responsabilidad, que no va a tener que cambiar algo. Y lo que hace la ley es transversalizar esto. Así que, y requiere de una coordinación como no la conocemos en el Estado de Chile. Maisa, y llama la atención que hay como dos discusiones paralelas. Por un lado estamos hablando de eliminar los combustibles fósiles, avanzar a la carbono neutralidad al 2050, pero por otro lado tenemos una discusión política hoy día en el Congreso que habla de aumentar el impuesto al diésel. ¿Cómo se explica esto? Ya, bueno, esos son parte de las complejidades de este problema. Yo diría que una complejidad que no está resuelta, y no es que no esté resuelta en Chile, sino que en muchos lugares del mundo, de poder mirar el cortísimo plazo al mismo tiempo que el largo plazo. Y yo creo que aquí lo importante no es postergar el corto plazo pensando solamente en el largo plazo, pero cómo tomo decisiones hoy para resolver problemas urgentes que no me hipotequen el largo plazo. ¿Ya? O sea, con una visión de largo plazo. Bueno, ese es uno de los problemas de esta crisis, que es una crisis de largo plazo. Y eso es lo más complicado. Las decisiones es muy complicado y estamos poco acostumbrados a tomar decisiones que miren el largo plazo. Por eso que es una transformación que es muy estructural. ¿Y cómo lograr que ese nivel de conciencia más global también? Porque hoy día vemos que es una conversación de repente de nicho, el tema del reciclar, el tema de, no sé, cambiar el auto, andar más en bicicleta, y no se ve todavía como una conciencia más amplia cuando uno ve, y más masiva, cuando uno ve las catástrofes que pueden ocurrir, las que ya están ocurriendo en varias partes del mundo. A ver, volvamos al informe del IPCC, y el mensaje que yo quiero que quede, así como estoy pensando en voz alta acá, pero
Si tú me preguntaste cuál es el mensaje más importante, yo te dije que era difícil, pero yo diría que el mensaje más importante es que el cambio climático lo estamos experimentando cada uno de nosotras y nosotros hoy en día, y esto no nos va a abandonar por el resto del siglo. Solamente va a empeorar. ¿Cuánto va a empeorar? Si es parecido a lo que tenemos ahora, un poco peor o mucho peor, depende de las decisiones que tomemos hoy día. Pero esto no nos abandona. Esto es el siglo XXI. Este es el telón de fondo del siglo XXI. Y yo creo que una vez que nos demos cuenta de eso, yo espero que nos demos cuenta que esto es estructural. No hay ninguna decisión que yo pueda tomar que pueda pensar que no tenga que ver con cambio climático. ¿Y cuál es el rol de la academia ahí? ¿Cuál es el rol también? Porque muchas veces queda como esta conversación como arriba, como en un nivel como muy académico, y no baja a eso que tú mencionas recién, que esto nos está afectando y nos va a afectar a todos por el resto de nuestra vida y las futuras generaciones. Bueno, lo que yo estoy intentando hacer ahora, ¿verdad? Que es comunicar. Evidentemente, en el mundo científico nosotros tenemos un cierto lenguaje para hacer esto, y que es la investigación, que sigue un método, ¿verdad? El método científico. Nosotros vamos a tener que seguir haciendo esto. Eso es parte de nuestro rol, pero obviamente no nos podemos quedar ahí, sino que también tenemos que ayudar a traducir ese conocimiento con la ayuda de ustedes. Ya, Maisa, con los medios de comunicación. Muchas gracias, en eso estamos tratando de ayudar en esta cruzada, así que muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir pendientes de esta cruzada y tratando de aportar lo más posible desde Base Pública. Perfecto, muchas gracias. Hola Marcela, hola Matías, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Marcela, desde Acción Empresa están en contacto directo con compañías. ¿Qué ha pasado con la empresa después de conocerse el informe del IPCC, que se conoció hace pocas semanas, donde ya es evidente lo drástico del cambio climático? ¿Hay un cambio de mirada? ¿Cómo fue tomado esto por la empresa? Mira, donde más nos dimos cuenta es que nosotros tenemos dos programas de cambio climático, uno que tiene que ver con mitigación y otro que tiene que ver con adaptación. Para esa adaptación desarrollamos una herramienta que permite a las empresas hacer un diagnóstico respecto al grado de vulnerabilidad que están ellas en relación al cambio climático. Y nos había costado mucho que las empresas nos respondieran. Rápidamente nos empezaron a llegar Se pusieron al día. Se pusieron al día. Entonces yo creo que se dieron cuenta que las acciones o el cambio climático no solo tenían que tomarlo las empresas, que era más evidente porque son empresas a lo mejor del mundo más productivo, sino que todas las empresas tenían que hacer algo respecto al cambio climático. Y si bien es cierto, todas podemos mitigar, obviamente que el tema de la adaptación, dado el grado de vulnerabilidad que tiene Chile en relación a eso, los iba a impactar a todos. Entonces yo creo que ahí nos dimos cuenta de que las empresas tomaron conciencia rápidamente. Y lo otro, que los directorios empezaron a tener una mucha mayor preocupación porque estas temáticas sean reportadas en los directorios. Y desde allí empiezan a hacerle un seguimiento a qué está haciendo la empresa en relación a la temática. Matías, ustedes llevan como Greenpeace varios años alertando sobre esta situación. Sí. ¿Crees que la empresa escucha a organizaciones como Greenpeace? ¿Ustedes se sienten escuchados por la empresa privada? O sea, en el caso mío no es optativo, digamos, ¿no? Cuando nos colgamos de los edificios, digamos, nos tienen que escuchar. Nosotros, de hecho, actuamos... Para escucharlos de verdad. Una cosa es verlo, saber que sí, existen, exacto, y otra cosa es escucharlo. Exacto. No, pero objetivamente hablando, Greenpeace existe para forzar soluciones ahí en donde la economía del negocio, los beneficios o las condiciones democráticas no permiten hacerse cargo del verdadero problema ambiental que está. Greenpeace existe para correr la barrera, no para operar dentro del límite de lo posible. Por lo tanto, a mí me toca una parte del trabajo ambiental que no es el de todas las organizaciones ambientales. A mí me toca correr el cerco, por así decirlo, ¿no? Ir un poquito más allá. Y yo diría que hay un despertar climático en todo sentido en la sociedad, incluso dentro del punto de vista de las empresas, que tiene múltiples razones. Yo no creo que haya bondad necesariamente, pero se nota una percepción, dado que no hay nadie que esté ajeno a la situación, que objetivamente hablando esto se va a volver un tema extremadamente relevante, especialmente
cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las grandes organizaciones de comercio llaman la atención sobre lo ridículas que son las proyecciones de mercado en Chile, basándose en una disponibilidad absoluta de agua o en una especie de resiliencia climática que no existe. Entonces, de alguna otra manera, la realidad hoy nos está obligando, en muchos sentidos, a correr mucho más rápido y cada día a mayor velocidad. Entonces, por todos lados, hay más conciencia, hay más voluntad, hay más disposición, hay más presión, hay más inestabilidad, los negocios están desapareciendo, hay mucha presión sobre esto. Ahora, históricamente siempre existió una desconfianza mutua entre el sector empresarial y las organizaciones ambientales. ¿Cómo estás viendo tú eso, Marcela, hoy día con este nuevo escenario? ¿Se ha disminuido esa desconfianza? ¿Hay más puentes entre ambas cosas para ir creando cosas en vista de que efectivamente el cambio climático es una realidad, llegó para quedarse? ¿Hay riesgos asociados a la operación de esas empresas? Sí, yo veo que eso ha avanzado considerablemente. De hecho, nosotros en Acción Empresas trabajamos en todas las líneas temáticas nuestras con la academia, con las organizaciones de base, con las empresas y con el Estado, porque entendemos que es la única manera de avanzar. Yo creo que en las empresas también informes donde la ciencia es tan clara, inicialmente creo que había esa disociación que tú dices, pero yo hoy día veo incluso un trabajo colaborativo de empresas aportando a tener más estudios científicos, trabajando en colaboración en ese sentido, para tomar decisiones basadas en esa información y no solo decisiones que antes contemplaban el lado como entre comillas económico. Ahora, es cierto que la evidencia y la experiencia que lo que están viviendo somos personas, las empresas. Finalmente, cuando tú ves que efectivamente eso que se anunciaba, hoy día lo vives, que la sequía es una realidad, que la falta de agua en muchos lugares es una realidad, bueno, tomas conciencia como persona y ejecutivo que las decisiones ya tienen que estar mucho más apalancadas en información de ese tipo. Y por otro lado, que es muy virtuoso trabajar con organizaciones que están haciendo ese trabajo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no tiene sentido que la empresa empiece a desarrollar lo propio cuando ya hay organizaciones que lo están haciendo por muchos años. Matías, y en tu caso, ¿cómo ves tú esa desconfianza? ¿Cierto que se ha corrido un poquito el cerco, que hoy día hay más cercanía? No, a veces. Yo creo que todavía persiste una plana de gerentes, la mayoría hombres, con mucha dificultad para asumir que mucho de lo que ellos creyeron y desarrollaron durante toda su vida es lo que está en crisis, ¿no? Una idea de pensar soluciones, pero desde la base, por ejemplo, del libre mercado, de que el mercado se va a arreglar solo, ¿no? Y eso yo tengo la impresión de que es parte de lo que está hoy en crisis también, y por lo tanto hay una especie como de resistencia para no querer dejar atrás como el modo de vida, las soluciones antiguas. Yo tengo la sensación de que ahí hay un problema que progresivamente se está haciendo más evidente, sobre todo cuando en las mismas empresas entran profesionales más jóvenes, más creativos, con una visión mucho más abierta respecto de la construcción de valor en la propia empresa, y en donde la tradición de esos sectores más antiguos, ¿no?, que lamentablemente a veces tienen mucho poder, a veces son los propios dueños de las empresas, el gerente de Gasco, por ejemplo, ¿no? Situaciones como esas en donde uno dice, Dios mío, ¿no?, como el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que decía que él le daba empleo a la gente y que el agua que sobraba con eso podían trabajar. Situaciones como esa están chocando y eso se vive dentro de las propias empresas. ¿Qué pasa con el tema social? Porque claramente el tema ambiental no solamente es ambiental, es también socioambiental, o sea, tiene unos efectos sociales. ¿Se entiende el tema social también asociado a lo ambiental? Yo tengo la impresión de que el estallido vinculó las dos cosas, y el estallido y el surgimiento del movimiento feminista. En todas nuestras encuestas, las mujeres tienen un nivel de radicalidad, de conocimiento, de información, de cercanía y de mayor disposición a abordar las temáticas ambientales desde una perspectiva pacífica, pero al mismo tiempo más radical, ¿no? Greta es mujer, por así decirlo, ¿no? Y en Chile el movimiento ambiental está adquiriendo un carácter de reivindicación de género también. Son las mujeres las que sufren más la falta de agua, las que más han estado sistemáticamente marginadas, y por lo tanto hay una reivindicación en ese sentido también. Entonces, yo me atrevería a decir de que hay un proceso que es socioambiental y político, y eso se está notando en el debate. Hay un conjunto de expresiones del estallido social que permitieron, por ejemplo, que hoy día en la Convención Constitucional el agua sea un derecho en el título de una comisión. Cuidado del medio ambiente y derecho humano al agua. Y situaciones como esa, en donde se han corrido los límites de lo posible,
lamentablemente, por un lado son resultado de una lucha social, de la evidencia científica de la que hablaba Marcela, pero también de la urgencia. Entonces, un poco vamos corriendo, pero como en las películas de Indiana Jones, cuando el puente se va destruyendo atrás, ¿no? Claro. Marcela, ¿y cuál es tu diagnóstico respecto a lo que dice Matías? Que hay una generación de hombres, en particular, de un poco más de edad, que les ha costado pegarse al cachofazo de alguna manera con este tema del cambio climático. ¿Qué tiene que pasar para que realmente se hagan cambios de verdad? Para que realmente las empresas cambien sus modelos de negocio pensando en que el cambio climático llegó para quedarse y que eso va a cambiar la vida como la conocemos hasta ahora. Creo que hay dos elementos que han influido en eso. Uno, las finanzas. El hecho de que hoy día cada vez más, tanto las finanzas sostenibles como los fondos de inversión estén trabajando en esas temáticas, las estén exigiendo para obtener tanto el financiamiento de proyectos como para financiar la propia empresa, la emisión de bonos, por ejemplo, de bonos verdes. O sea, esos son elementos que son súper importantes para este ámbito más tradicional de ejecutivo, donde la finanza es un tema fundamental. Mientras más avancemos en eso, creo que mejor va a ser. Y en eso incluso la CMF, que está avanzando en exigir una reportabilidad con los que se llaman criterios ASG, es fundamental para obtener información, tanto para los inversionistas, pero también para los consumidores. Creo que lo que tú mencionabas respecto a decir, hoy día tenemos consumidores mucho más conscientes, más exigentes, una sociedad que se moviliza. En la medida que eso vaya avanzando, obviamente mueve las decisiones que se producen. Y por otro lado, el talento. Las empresas necesitan tener gente joven, la más talentosa ojalá, y en ese sentido, si no son empresas que realmente estén generando un beneficio con un tema de propósito, donde se entienda cuál es el bien y además hay información que permita medir eso, los jóvenes no van a querer estar en esas empresas. Claro. Y por lo tanto, si no están empresas, no van a tener la diversidad además que necesitan, etcétera. Yo coincido que hay sectores que de verdad les ha costado mucho. Y esto, por ejemplo, que los directorios hayan todos hombres, todos de la misma edad, todos del mismo sector y todos los que toman las decisiones. ¿Por qué les cuesta tanto, Marcela? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que no se termina de entender? Yo creo que es difícil cambiar cuando tú has estado por años con temas súper arraigados. ¿Pero qué más tiene que pasar? Porque la evidencia es como catastrófica, realmente. Yo creo que ahora, por eso siento que tiene que ponerse en riesgo su negocio, tiene que ponerse en riesgo claro, exacto. La manera en que ellos logran rentabilizarlo. Una manera súper clara para las empresas es el riesgo. En la medida que eso lo llevan a riesgo y ven realmente que el negocio no va a seguir adelante si no tienen cambios radicales, porque coincido que necesitamos acelerar los cambios. O sea, estos cambios lentos, que ya no va. Hay que transformar las organizaciones. Y efectivamente las organizaciones tienen que tomar en cuenta los impactos que estamos generando nosotros como seres humanos en la manera que las estamos produciendo. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que la gente joven, todo esto, por ejemplo, el Notco Company y todas estas empresas que se están haciendo cargo de las grandes necesidades y lo están haciendo de una manera distinta, están siendo los más valorados. Son las empresas que están marcando la pauta. Yo creo que eso también acelera el cambio de mentalidad. Matías, y en tu caso, ¿qué debería pasar? Ustedes que están siempre como corriendo el cerco, ¿qué señal podría darte garantías de que efectivamente el sector empresarial está por el camino correcto, quiere hacer las cosas bien? Sí, mira, déjame usar un ejemplo. Quintero y Puchuncaví, ¿no? ¿Por qué hay 4 termoeléctricas una al lado de la otra? Porque después de construido el puerto por el que internas el carbón, te sale mucho más barato construir la siguiente y la siguiente y la siguiente. La visión orientada a mantener máxima utilidad sin hacerme cargo de las consecuencias ambientales ha hecho mucho daño en la matriz productiva que tenemos. En Chile está subsidiada la contaminación y eso genera un problema de facto que se traduce en que está muy subsidiado un modelo productivo que no se hace cargo de las consecuencias ambientales. El modelo de negocio, ese mismo, está hoy en día en riesgo como resultado del estallido social, del proceso constituyente y de la progresiva democratización del país. Es un hecho objetivo que está en riesgo. Hay más judicialización de vertidos sanitarios. Hay más visión internacional de condena sobre lo que antes era una industria como la del salmón, que hoy día todo el mundo sabe que es un asco. Hay un proceso progresivo de cierre de termoeléctricas, hay una condena respecto de un modelo de trabajo repleto de relaves que se están consumiendo el agua. Sabemos que la pesca se depredó al punto de que perdimos el sitial internacional que teníamos sobre recursos pesqueros. Entonces, yo te diría que
no necesariamente el riesgo de las utilidades, porque está tan subsidiado todavía el modelo, con hipocresía, como por ejemplo que no sabemos cuántos derechos de agua realmente están entregados, y operamos como si existiesen para siempre. Situaciones como esa, yo te diría, no necesariamente van a venir de un proceso de cambio interno del mundo empresarial, que como bien describe Marcela, muchas veces tiene afiancada en la tradición, muy cohesionado. Tiene que venir el cambio desde afuera, hay que exigírselos, hay que exigir esas alternativas y literalmente desbancar esos modelos de negocio al punto de demostrar que no solo son contaminantes, sino que además tienen costos sociales muy altos y solo se sostienen, como la generación de carbón, por ejemplo, simplemente porque está subsidiado el costo de la generación de ceniza. Marcela, ¿y cuáles serían, Matías menciona varios sectores, cuáles serían a tu juicio los sectores que están más avanzados en esta materia y cuáles serían también los que están más rezagados, que les faltaría como todavía pegárselo al cachapazo, como decíamos en un principio? Mire, yo creo que todos los sectores tienen desafíos, porque si bien es cierto, uno podría decir, mira, el mundo forestal, el mundo minero, que son empresas extractivas, han hecho un esfuerzo enorme por relacionarse con las comunidades, por mitigar por ser carbono neutral, etcétera. Y hay otros que sí han entendido como que efectivamente no tenían desafío en esta materia, porque eran empresas de servicios, etcétera. Pero yo creo que en Chile tenemos desde servicios financieros, desde el mundo retail, desde el mundo de las empresas de consumo, cada uno tiene desafíos diferentes. Porque todo lo que significa en el mundo retail, esta cantidad de producir y consumir, todo lo que es la producción y el consumo responsable. Ahí hay un desafío súper relevante. Entonces yo creo que acá lo importante es que cada industria identifique cuál es su mayor desafío, entendiendo que todos tienen un impacto socioambiental, todos, pero cada uno tiene que identificar ahí dónde está su mayor impacto. Lo que sucedía antes es que a lo mejor algunas industrias reportaban sobre ciertas cosas, pero resulta que no reportaban dónde estaba su mayor impacto. Claro. Yo creo que eso es lo importante, es identificar eso. Siento que al menos nosotros empresas tenemos de casi todos los rubros. No tenemos empresas de salmón efectivamente, pero tenemos de casi todos los rubros de los demás. Y todas estas están haciendo un esfuerzo por avanzar en esto, decididamente. Entonces, creo que está la clave en que hayan empresas pioneras, hayan empresas que estén tirando y moviendo, como decía Matías, hay que empujar. O sea, moviendo la vara. Porque ¿quién está empujando el carro hoy día, Matías? ¿Quién está empujando? ¿Qué iniciativa privada de alguna empresa rescataría? Yo, en particular, por política y estatutos no podemos hablar de ninguna, pero como mencionaba Marcela, hay algunas que efectivamente están innovando. Yo me atrevería a decir que el problema que tenemos no es solo de ecología, digamos, en términos de costo ambiental, ¿no? Como incorporarlo en la matriz de producción, sincerarlo. Yo creo que literalmente la creación de valor hoy en día es un problema y por lo tanto la innovación es algo que nos viene bien a todos, ¿no? Seguir exportando uva, fruta y piedra, ¿no? Así como llamarle a eso modelo de desarrollo me parece un poco generoso. A mí personalmente me parece súper interesante la forma en la que hay empresas que están innovando en la creación de valor, por ejemplo, de reciclaje, bueno, ya sabemos hace mucho tiempo, reciclaje de fierro, de producción limpia con vidrio, de creación de materiales a partir de reciclado y de darles un valor agregado de reparación de ropa, por ejemplo, que van creando modelos en donde la riqueza se construye no sobre la base del abuso extractivo sobre los territorios y transfiriendo externalidades a las personas, sino incorporando eso como parte de un ciclo productivo mayor. Voy a darles un ejemplo, ojalá se sumen, ¿no? Pero siempre hemos pensado que nosotros tenemos que consumir salmón, pero consumimos un salmón que está químicamente teñido, repleto de antibióticos y que genera costos sociales enormes en el territorio. Si cultivásemos, por el contrario, especies locales en donde las empresas fuesen los propios pescadores artesanales, ¿no? Que la plata quedara acá. Entonces uno dice, se puede, pero claro, habría que desincentivar la contaminación, y logrando que las empresas sinceren toda la embarrada que dejan, ¿no? Por cada kilo de salmón se consumen 4 o 5 kilos de pescado blanco, de harina. Es la manera más imbécil de consumir proteínas, la industria del salmón en Chile, ¿no? En situaciones como esa, cuando se normalizan y se entienden, uno dice, se puede construir una economía más saludable. Por supuesto que se puede. Y Marcela, qué interesante eso, ¿sí? Porque sabes que coincido que es difícil, o sea, si tú sigues pensando igual,
obviamente no vaya a tener resultados distintos. Entonces, el cambio es de paradigma, es como con las comunidades, como con proveedores locales, como cultivando lo que ahí ya está, no trayendo cosas de afuera. Claro, pero cuando los resultados son buenos, no tenéis ningún incentivo para hacer algo diferente. Pero sabéis que por eso, bueno, sí, pero hay empresas que lo están logrando, por eso me encantan las empresas jóvenes que están haciendo, por ejemplo, no me acuerdo en este minuto el nombre de la empresa, pero hay una empresa que trabaja todo el tema de las algas. Y que es de una chiquilla joven y descubrió que no lo tiene que trabajar ella porque se le ocurrió la idea, sino que lo tiene que hacer en conjunto con las personas que ya sacaban el alga, pero para generar productos a partir de esa alga, no vender el alga para no ser hacia afuera, sino que hacer productos con esa alga. Y todo eso es regenerativo y le va bien. Entonces yo creo que esos ejemplos creo que entusiasman a mostrar que se puede hacer de otra manera. ¿Y qué es lo primero que tendrían que hacer las empresas hoy día, ya teniendo en claro lo que está pasando, lo catastrófico que es, lo urgente que es hacer un cambio potente? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Yo creo que lo primero es medir sus impactos, pero reales. Entender cuáles son los impactos. ¿Hoy día no son reales los impactos que se miden? Creo que no se miden todos. Creo que se miden de una forma muy tradicional. Creo que hay, bueno, y esta misma forma de trabajar dialogando con las comunidades, entendiendo pero de realmente cuáles son los efectos que ellos producen con la manera en la que están produciendo en su entorno, entendiendo mejor la naturaleza de su negocio y todo el proceso productivo, entendiendo la cadena de valor, entendiendo hacia dónde cómo van a llegar, dónde van a llegar. O sea, creo que hay que revisar todo el modelo productivo de su empresa. Y en ese sentido, obviamente, si empiezan a pensar, como lo decía Matías recién, diciendo cómo genero realmente valor a mi entorno, te cambia el switch. Además, y para eso es súper importante que los líderes cambien su switch, porque finalmente lo que mueve la organización son los líderes. Si tú le preguntas a las personas, cuando saben que su empresa está generando un modelo distinto, que está teniendo impacto positivo en todos los entornos, esa gente se siente orgullosa de trabajar ahí. Bueno, tenemos un gran desafío por delante, así que las empresas a medirse y todos a tomar más conciencia con esto. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ti. Hola Macarena, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, gracias por la invitación. Muy bien. Macarena, recién conocimos hace pocas semanas el último informe del IPCC, que habla de lo catastrófica que es la crisis climática que estamos viviendo hoy día. Claramente no estamos haciendo lo suficiente, pero tampoco estamos comunicando lo suficiente. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Bueno, sin duda lo primero es empezar a hablar de crisis climática, y eso es algo que no se ha logrado hacer en todos los territorios. Acá en Chile recién están algunas regiones empezando a declarar emergencia climática, y poder hacerlo y comunicar esto a las personas y que se pueda hablar en un espacio familiar, gracias a verlo en las noticias, por ejemplo, es algo súper importante y es la primera etapa. Después poder empezar a implementar ya acciones, pero para eso hay que entender por qué es tan importante hacernos cargo de esta crisis. ¿Por qué ha sido tan difícil bajar este lenguaje académico que habla de calentamiento, de grados, de 1,5 grados, a una cosa que nos afecte más, que la gente lo pueda entender ya con palabras más comunes? Bueno, es muy interesante preguntárselo y podemos hacer una analogía con lo que ha pasado con el coronavirus. Si bien las dos son una crisis ambiental, social y crisis sanitaria, sabemos que hemos reaccionado mejor al coronavirus porque es algo que nos afecta directamente, podemos perder un familiar o podemos enfermarnos de un día para otro, ¿no? Pero, sin embargo, la crisis climática es algo que se empieza a notar por goteo. Hemos visto incendios, aumentos de temperatura, sequías, pero es algo que todavía no nos afecta de manera directa a gran parte de la población. Y pienso que por ahí va la causa del por qué no estamos tomando acción todavía. Pensamos que es algo con lo que los jóvenes o la juventud va a tener que lidiar en el futuro, pero lo cierto es que existen muchas alternativas y maneras de poder hacer frente a esa crisis hoy y mejorar nuestra calidad de vida y bienestar hoy. Otra de las cosas que ocurre con el último informe del IPCC es que nos damos cuenta de que las acciones individuales que estamos haciendo, de repente, no sé, uno dice yo reciclo, mi hermana recicla, las personas que yo conozco reciclan, no ocupamos auto, por ejemplo, o estamos tomando ciertas medidas, pero llama la atención porque de repente uno dice,
no es suficiente. Si las grandes corporaciones o los grandes contaminantes, efectivamente, los países no se comprometen en serio a declarar esto como una emergencia en el mundo. Es medio como, da como una impotencia a veces esta sensación de que uno hace algún aporte con alguna de estas cosas, pero no ocurre lo mismo en el otro lado. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, ¿Todo ayuda finalmente? Sin duda todo ayuda, y no solamente el hecho de que una persona recicle en su casa, eso no va a solucionar la crisis climática, por supuesto que no. De hecho, el reciclaje como estrategia es una de las que está ubicadas al final de la cadena de priorización, digamos, es una de las estrategias que menos impacto en relación a la crisis climática tiene. Hay un estudio que fue publicado en el diario El País hace ya mucho tiempo, que hace una comparación entre todas las estrategias que nos podrían ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabes que la estrategia que más contribuye a disminuirlo es tener un hijo menos. Y eso la verdad es que es muy políticamente incorrecto decirlo. Todos y todas queremos decidir en relación a... No queremos transformarnos en China tampoco. Queremos decidir en relación a cómo queremos que nuestra familia sea, pero la pregunta o la reflexión que se esconde detrás de ese análisis no es realmente que tener un hijo sea algo negativo, sino es que es el modo de vida y el modo de habitar y de cohabitar que estamos sosteniendo hoy es insostenible, porque una persona más, una vida más en el planeta consume aproximadamente o genera aproximadamente 60.000 toneladas de CO2 al año, y reciclar nos ayuda a disminuir al año casi que 0,2. O sea, es una diferencia abismante. Entonces lo importante no es decir reciclo y listo, sino que yo como persona consumo solo lo que necesito, empezar a consumir de manera responsable, tomar buenas decisiones de compra, apoyar emprendimientos locales, tal vez dejar de pensar en las modas rápidas, ¿cierto? Lo que más se habla hoy día de la contaminación del mundo textil. Y por supuesto que es algo que yo puedo hacer como ciudadana, pero también hay otras entidades e instituciones que tienen que hacer su parte. Ahí están las grandes corporaciones, hay que empezar a disminuir los extractivismos a lo necesario, hay que empezar a impulsar al ecodiseño, es decir, que tú vayas al supermercado y que tengas más alternativas, más allá de que yo como persona tenga las mejores intenciones. Si voy al supermercado hoy día, sí o sí me voy a llevar productos que están sobreenvueltos en plástico, no reciclable la mayoría de los casos. Y ahí es donde también entra el Estado con la generación de políticas públicas. Entonces lo interesante de eso es hacer lo que uno pueda desde su vereda, pero hacer algo. ¿Qué pasa con el tema de los consumidores? ¿Qué es ese hacer algo en el fondo? ¿Ha permeado suficiente el poder que tenemos como consumidores para poder provocar esos cambios? ¿O tú crees que todavía falta? Creo que eso es algo que ha ido aumentando, esa percepción del poder que tenemos en nuestras manos por las decisiones de compra. Es algo de lo que nos hemos hecho más conscientes gracias al estallido social, porque sabemos que nuestra opinión importa, que movilizarnos importa, que expresar lo que pensamos y cuando no estamos de acuerdo genera un impacto. Y eso las grandes corporaciones lo tienen más claro que la ciudadanía, diría yo. Porque a veces se nos olvida que nuestra compra también es un acto político. Si yo estoy comprando un producto a una empresa, estoy votando por las prácticas de esa empresa. Por eso es mucho mejor comprarle a emprendedores locales y así poder transformar, impulsar ese mercado de alternativas más sostenibles. Macarena, cuando hablamos de basura y hablamos de calentamiento global, pasa como que fueran dos problemas distintos. Uno habla de calentamiento global, ya habla de gases de efecto invernadero. Y cuando habla de basura, habla de la contaminación y la basura que se va juntando en el fondo. ¿Cuál es la relación entre ambas? Explícala, por favor, para que también nuestros auditores puedan entender bien cuál es la relación entre ambas. Bueno, si una persona se pregunta qué puedo hacer yo para frenar la crisis climática, bueno, la manera más directa de hacer un aporte es a través de nuestro tarro de basura, de hecho, porque toda la parte de extracción de elementos naturales, ¿cierto?, de fabricación de productos, del transporte de estos productos, después la comercialización y el transporte de los residuos, que es una cuestión muy loca. Las municipalidades gastan un dineral solo en mover nuestros residuos lejos de la ciudad. Entonces, todo eso genera gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también está nuestra fracción vegetal de los residuos orgánicos o restos de comida. Esos, cuando se descomponen en ambientes anaeróbicos, eso quiere decir sin oxígeno, como un vertedero o un relleno sanitario que están comprimidos, libera un gas que se llama gas metano, que tiene un poder calorífico, es decir, que puede calentarse, ¿cierto?, entre 20 y 25 veces mayor que el dióxido de carbono, que es el gas más conocido. Entonces, hacerse, por ejemplo, una compostera en la casa es mucho más potente para frenar la crisis climática que inclusive el reciclaje.
pero no por eso desmerecerlo. O sea, hay personas que no tienen patio, que no tienen balcón, entonces pueden reciclar y pueden tomar mejores decisiones de compra. Pero lo importante es entender que a través de nuestra basura podemos hacer una contribución directa. Y que estamos en plenas campañas presidenciales, ¿qué es lo que sería a tu juicio lo primero que debería hacer, las 3 primeras medidas que debería tomar respecto al calentamiento global el próximo presidente de Chile? Bueno, firmar el acuerdo de Escazú, porque hay que empezar a defender a los y las activistas ambientales. Hoy día hay gente que está amenazada de muerte por proteger el agua, etcétera. Sí o sí declarar emergencia climática a nivel nacional, pero no debe quedarse en una sola declaración. Hay que poner recursos, personas, economía, todo hay que ponerlo detrás para empujar, impulsar una transición cultural, económica y cultural hacia ese objetivo común. Yo diría que esas son las 2 primeras y obviamente tenemos que, pienso yo, empezar a respetar el territorio en el cual estamos. O sea, no puede ser que hoy día, después incluso de haberse publicado el informe del IPCC, lleguemos a estar hablando de que está aprobada una minera en un santuario único en el mundo. Eso no puede ser. Entonces, recuperar un poco el sentido común y avanzar hacia la protección y pensar en el futuro. Está bien. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Que estés muy bien. Hay un antes y un después del informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático. Está claro que si no tomamos acciones ahora, la vida como la conocemos, no solo en Chile, sino que en cada rincón del planeta, ya no será igual. Pero para detener la catástrofe climática es necesario un cambio de conciencia, que nos involucre a todos, que los países se planteen metas concretas para reducir las emisiones de efecto invernadero y eliminar también los combustibles fósiles. Que las empresas transformen sus procesos productivos, midan sus impactos de forma concreta y den garantías de protección a los ecosistemas donde operan. Y que todas las personas se den cuenta de que cada acción vale la pena y que como consumidores además tenemos que hacernos conscientes del poder que tenemos para exigir productos que no generen residuos. El desafío es en sí mismo un cambio de paradigma que nos obliga a dejar el cortoplacismo para enfocarnos en qué planeta estamos construyendo para las nuevas generaciones. Esto fue Conversaciones Impostergables.